Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hay historias que no buscan ser comprendidas de inmediato. Se resisten, se fragmentan, se esconden detrás de versiones incompletas y silencios incómodos. En el Ejército de los Tristes nos acercamos a ellas con paciencia, sabiendo que entender el horror no siempre trae alivio, pero sí memoria. Este es un espacio para mirar sin prisas, para escuchar lo que quedó fuera del relato oficial, para aceptar que algunas verdades nos reconfortan, pero importan. En el programa de hoy, como suele ser habitual, vamos a comenzar con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. ¡Comenzamos! La voz de Jean Denis rasgaba el cielo de la comisaría de Seraing en una madrugada húmeda de 1995. Frente a él, un agente tomaba nota con gesto cansado, como si escuchara una exageración de padre histérico. Sus dos hijas, Julie y Melissa, de 8 y 9 años, habían salido a jugar cerca de casa horas antes y no habían regresado. Nadie les había visto subir a un coche. Nadie había escuchado un grito. Simplemente se habían desvanecido. La policía anotó horarios, descripciones, ropa que llevaban puesta. Se emitió una alerta. Se hicieron algunas rondas. Se pegaron carteles en farolas y paradas de autobús. Bélgica entera parecía tragar saliva y seguir con su vida, como si aquellas dos niñas hubieran decidido esconderse por travesura. Pero en casa de los Geneun y los Russo el tiempo se congeló. Las madres ya no dormían. Los padres repasaban mentalmente cada esquina del barrio. Algo no encajaba. Ellos lo sabían. Lo que nadie podía imaginar entonces era que a pocos kilómetros, bajo el suelo de una casa anodina en un barrio residencial de Marcinelle, un hombre llamado Marc Dutroux ya había preparado el escenario de una pesadilla. Marc Dutroux nació el 6 de noviembre de 1956 en Ixelles, en el seno de una familia marcada por la inestabilidad. Sus padres, ambos maestros, emigraron a África durante algunos años, huyendo de problemas económicos y personales, antes de regresar a Bélgica. En casa, los conflictos eran constantes y el pequeño Marc creció entre discusiones, cambios de domicilio y una sensación permanente de desarraigo. En la escuela era un chico problemático, pero no llamativo. Inteligente, manipulador, con un aire de víctima perpetua que utilizaba para justificar sus fracasos. A medida que crecía, se volvió experto en culpar al mundo entero de su propia mediocridad. No terminó sus estudios, saltó de un trabajo mal pagado a otro y muy pronto encontró en la delincuencia un atajo para conseguir lo que sentía que se le debía. A los 20 y tantos años ya acumulaba un largo historial de pequeños delitos. Robos, falsificaciones, trapicheos diversos.
Sin embargo, con el tiempo su violencia escaló de manera inquietante. En la década de 1980 fue condenado por secuestros y agresiones sexuales a varios menores. La justicia belga lo envió a prisión y durante un tiempo pareció que el sistema había logrado neutralizarlo. Pero en 1992, tras cumplir poco más de la mitad de su condena, Marc Dutroux salió en libertad condicional. Un informe favorable, una cierta saturación del sistema penitenciario y la promesa de que se reintegraría en la sociedad bastaron para que se abrieran las puertas de la cárcel. Nadie imaginó que en lugar de reinsertarse, aprovecharía esa segunda oportunidad para perfeccionar su monstruosidad. Instalado en la región de Charleroi, Dutroux empezó a construir, piedra a piedra, su propia guarida. Compró y reformó varias casas de aspecto descuidado, repartidas por varios obreros. En una de ellas, en la calle Philippe de Marcinelle, ordenó excavar bajo la vivienda. Entre muros de hormigón y pasadizos angostos, levantó un sótano oculto tras una puerta camuflada. Dentro, una pequeña celda, un espacio estrecho, sin luz natural, con una cama rudimentaria, un váter, unas mantas viejas y paredes que parecían absorber los gritos. Nada en el exterior de aquel inmueble llamaba la atención. Era otra casa más, con persianas deslucidas y un coche viejo aparcado frente a la puerta. Los vecinos solo veían a un hombre algo huraño, siempre trajinando con herramientas, chapuzas, obras. A veces le acompañaba su ex esposa, Michelle Martin, una mujer de aspecto sumiso que parecía acostumbrada a obedecer en silencio. Juntos formaban una pareja gris, invisible, ideal para pasar desapercibida. Mientras la policía seguía buscando a las niñas desaparecidas con métodos rutinarios, Dutroux se dedicaba a perfeccionar su doble vida. Por un lado, el delincuente de medio pelo que trapicheaba con coches robados y justificaba su precariedad económica. Por otro, el depredador metódico, que estudiaba paradas de autobús, caminos escolares y zonas donde adolescentes y niñas caminaban sin compañía. En junio de 1995, el escenario estaba preparado. Las niñas Julie Leyen y Melissa Russo desaparecieron una tarde de verano, en la región de Lieja, sin que nadie lograra ver el momento exacto en el que el coche de Dutroux se detuvo. La subió al vehículo con una mezcla de engaño y fuerza, aprovechando un descuido mínimo, y en cuestión de minutos la sacó de su mundo infantil para encerrarlas en su celda subterránea. Allí, las pequeñas descubrirían que los monstruos no solo habitan en los cuentos, sino también en hombres que saben sonreír y hablar con voz suave. Dutroux grabó vídeos, les llevaba comida de manera irregular, bajaba de vez en cuando a ese sótano asfixiante. Sus visitas, lejos de ser un consuelo, eran una fuente de terror. Durante meses, las familias reclamaron explicaciones, rogaron más recursos, suplicaron que alguien uniera los puntos entre desapariciones similares, entre testimonios confusos sobre furgonetas y hombres sospechosos rondando parques infantiles. La investigación, sin embargo, se vio lastrada por errores, celos profesionales, descoordinación entre regiones y una peligrosa mezcla de burocracia y desdén. A pesar de los antecedentes penales de Dutroux, sus nombres y direcciones no siempre aparecían en las listas correctas. Las señales de alarma se trataban como ruido de fondo, y los informes que lo mencionaban quedaban relegados en montones de papel. El monstruo, mientras tanto, siguió avanzando. En agosto de 1995, dos nuevas jóvenes desaparecieron, Anne Marshall y Herve Lambrechts, de 17 y 19 años. Estaban de vacaciones en la costa belga, disfrutando de la libertad propia de la edad, cuando se cruzaron con un hombre que les ofreció llevarlas de vuelta. Nunca llegaron a su destino. En cuestión de horas, el patrón se repetía. Un coche, una promesa, un giro brusco hacia lo desconocido.
A diferencia de las niñas pequeñas, estas adolescentes podían comprender con más claridad el horror de su situación. Y sin embargo, sus familias se encontraban una y otra vez con la misma respuesta institucional. No hay indicios suficientes. Quizá se hayan ido por voluntad propia. Tal vez regresen por su cuenta. Cada día que pasaba sin rastro de ellas, convertía esas hipótesis en una burla cruel. En la casa de Marcinelle, la celda subterránea se convirtió en un infierno compartido. Julie y Melissa, indefensas, soportaban la oscuridad y el miedo constantes. Afuera, las vidas continuaban. Colegios, trabajos, telediarios con noticias breves sobre menores desaparecidos que se desvanecían del interés mediático tan rápido como aparecían. En el subsuelo, en cambio, el tiempo avanzaba de otro modo, marcado por la falta de aire, por el frío, por el sonido de una puerta metálica que se abría y se cerraba sin previo aviso. Con el paso de los meses, las cosas fueron aún peor. Mientras Dutroux entraba y salía de prisión por otros delitos relacionados con robos de coches, las dos niñas quedaron literalmente abandonadas a su suerte, encerradas y sin cuidados. La negligencia y el caos alcanzaron tal nivel que, pese a las sospechas sobre él, nadie comprobó a fondo lo que ocurría en aquella casa. Cuando los investigadores, tiempo después, por fin registraron el inmueble, solo encontraron silencio y restos de una tragedia irreversible. El caso se mantuvo en un limbo siniestro hasta agosto de 1996. La noche del 9 al 10 de ese mes, dos adolescentes, Sabine Dardenne, de 12 años, y Leticia Delle, de 14, desaparecieron en circunstancias similares, raptadas cerca de sus casas, en plena rutina cotidiana. Para entonces, Bélgica ya había acumulado demasiados expedientes abiertos, demasiadas fotos en blanco y negro de menores que sonreían desde carteles de Se Busca, pero algo empezaba a cambiar. La presión social se intensificaba, las familias clamaban en televisión y los ciudadanos empezaban a preguntarse si el Estado era realmente capaz de proteger a los más vulnerables. El 13 de agosto de 1996, la policía detuvo a Marc Dutroux por un caso de robo de coches. No fue arrestado directamente como sospechoso de secuestros. Fue casi una casualidad burocrática. Sin embargo, un investigador decidió ir más allá y registró uno de sus inmuebles. En el garaje, una furgoneta. En el interior de la casa, habitaciones descuidadas, montones de herramientas, colchonetas mugrientas. Fue al bajar al sótano, tras una pared falsa, cuando la realidad mostró su rostro más obsceno. Detrás de una puerta metálica, en aquella celda oculta, dos miradas se clavaron en los agentes. Sabine y Leticia, demacradas, aterradas, pero vivas. Habían sido mantenidas cautivas durante días y semanas, respectivamente. Para los investigadores fue un choque brutal. No solo estaban descubriendo un secuestro en curso, sino abriendo la puerta a la evidencia de que aquello no era un caso aislado. En registros posteriores, en otras propiedades de Dutroux, se localizaron los cuerpos de Julie, Melissa, Anne y Eve, enterrados en el jardín o en fosas improvisadas. El hallazgo confirmó lo que las familias temían desde hacía meses. Sus hijas no regresarían. La rabia colectiva explotó. Las cámaras de televisión recogieron llantos, gritos, preguntas sin respuesta. ¿Cómo había sido posible que un hombre con antecedentes tan graves hubiera tenido tanta libertad para seguir actuando? La detención de Marc Dutroux no solo destapó uno de los crímenes más horrendos de la historia reciente de Bélgica, sino también un fracaso monumental del sistema. Rápidamente se supo que había informes ignorados, alertas nunca cruzadas, testigos desoídos y que, pese a las reiteradas denuncias contra él, había logrado moverse con impunidad escalofriante. La indignación popular tomó las calles. En octubre de 1996, cientos de miles de personas,
padres, madres, abuelos y jóvenes marcharon en Bruselas vestidos de blanco. Fue la llamada Marcha Blanca, una marea silenciosa que exigía justicia para las víctimas y una reforma profunda de las instituciones. No se trataba solo de Dutroux, se trataba de un sistema que a ojos de muchos había permitido que un depredador reincidente siguiera cazando a los más indefensos. Mientras tanto, en los juzgados el caso se enredaba entre errores, destituciones de jueces, teorías sobre redes criminales más amplias y sospechas de encubrimiento. Cada nuevo detalle parecía aumentar la sensación de que la verdad completa quizá nunca saldría a la luz. Sin embargo, había algo incontestable. 6 niñas habían sido arrancadas de sus familias, 4 de ellas habían muerto, 2 cargaban con un trauma imposible de cuantificar. El juicio contra Marc Dutroux comenzó finalmente en 2004, casi 8 años después de su detención. En la sala, el acusado se mostraba desafiante, a veces mudo, otras intentando presentarse como una simple pieza de un engranaje mayor, como si eso rebajara su monstruosidad personal. A su lado, su exesposa Michel Martin y uno de sus cómplices, Michel Libriere. También se sentaban en el banquillo, señalados como colaboradores en los secuestros y en el mantenimiento de las niñas cautivas. Durante semanas, el tribunal escuchó testimonios de expertos, policías, familiares y de forma especialmente desgarradora de Sabine y Leticia, las 2 jóvenes que habían sobrevivido al cautiverio. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de fragilidad y valentía, dieron forma humana al horror que hasta entonces muchos habían querido ver solo como cifras, fechas y titulares. Los fiscales describieron a Dutroux como un depredador calculador, alguien que aprovechó las grietas del sistema para tejer su propia red de secuestros, abusos y asesinatos. Enumeraron los errores acumulados, la libertad condicional concedida pese a su historial, las inspecciones superficiales a sus domicilios, la falta de coordinación entre distintas zonas policiales. Cada omisión se convertía indirectamente en un ladrido más de la celda en la que las niñas habían sido encerradas. Las familias, sentadas a pocos metros del acusado, escuchaban una y otra vez cómo se reconstruían los últimos días de sus hijas. Los juegos interrumpidos, las llamadas que nunca se contestaron, las búsquedas desesperadas que terminaron en fosas cavadas en terrenos anónimos. Habían pasado años, pero el dolor seguía en carne viva. El veredicto llegó tras una deliberación que el país entero siguió con el aliento contenido. El jurado declaró culpable a Marc Dutroux de secuestro, violación, tortura y asesinato de varias menores. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin prácticamente expectativa real de libertad. Michel Martin y Michel Libriere también fueron condenados a largas penas de prisión por su complicidad. La sentencia, sin embargo, no trajo consuelo pleno. Muchos padres declararon que aunque la justicia hubiera hablado, nada podría devolverle a sus hijas ni borrar los años de angustia. Otros insistieron en que la verdadera reparación solo llegaría con cambios profundos en el sistema judicial y policial, con reformas que impidieran que un caso así volviera a repetirse. Años más tarde, la eventual puesta en libertad condicional de Michel Martin avivó de nuevo la indignación. Para un sector amplio de la sociedad, que alguien vinculado a aquellos crímenes pudiera rehacer su vida fuera de los muros de la cárcel era un recordatorio doloroso de que las heridas seguían abiertas. En cada entrevista, en cada acto conmemorativo, las familias repetían la misma idea. No se trataba de venganza, sino de memoria y de respeto por las víctimas. Hoy, el nombre de Marc Dutroux sigue siendo sinónimo de horror en Bélgica, y más allá. Su caso no solo cambió las leyes de liberación anticipada y la forma de gestionar las desapariciones de menores, sino que también dejó una cicatriz colectiva
en un país entero. Muchos belgas recuerdan con precisión el día en que vieron por televisión las imágenes de la celda subterránea, los jardines excavados, las caras de las niñas enmarcadas en fotografías familiares. Detrás de cada una de esas imágenes se esconden historias truncadas, cumpleaños que nunca se celebraron, mochilas escolares abandonadas, proyectos de futuro que se desvanecieron en una furgoneta cualquiera, en una calle cualquiera. Las voces de los padres, las madres, las hermanas y hermanos de las víctimas siguen resonando como una advertencia. El mal, cuando se combina con la indiferencia y el descuido institucional, puede crecer en silencio bajo nuestros pies. Y quizá la lección más amarga sea esa, que mientras la vida cotidiana parece discurrir con normalidad, las clases, los trabajos, los informativos de la noche, en una casa anónima, tras una puerta discreta o bajo el suelo de un vecindario cualquiera, alguien puede estar construyendo su propio infierno privado. Un infierno al que, durante demasiado tiempo, nadie se atrevió a mirar de frente. La sangre en el viento, nadie vio nada o eso dicen por dentro. Noticias repiten la misma mentira, un caso cerrado, una historia podrida. Pero yo tengo los nombres, los rostros, los rastros, las pruebas que arden en fuego y en asco. Pase, silencio impuesto, justicia en ruinas, nombres borrados, memorias vacías. Pero la verdad sigue respirando, el ejército está aquí gritando. ¡Corre! Pero el pasado te alcanza. ¡Grita! Pero nadie da la cara. Las sombras saben quién fuiste, el ejército de los tristes. Veo un coche en la noche, el motor encendido, las luces se apagan, testigos perdidos, los archivos cerrados, la pista en cenizas. Pero alguien lo sabe, alguien lo mira. Mi voz en las ondas reabre la herida, la historia no muere aunque el mundo lo diga. Las fotos, las fechas, las pruebas dormidas, un asesino suelto y el miedo de esquina a esquina. No hay justicia, solo pactos y silencios. No hay respuesta, solo miedo y desprecio. No hay descanso hasta abrir las heridas. No hay olvido, que el crimen nos diga. Ellos saben, tú sabes, pero el tiempo no perdona. El caso sigue abierto, que quieran cerrarlo. Pero el pasado te alcanza. Grita, pero nadie da la cara. Mira, las sombras saben quién fuiste, el ejército de los tristes. Tristes. El caso sigue ahí abierto y la verdad nunca muere. A continuación, os traemos una investigación que ha permanecido sepultada en los archivos policiales españoles durante más de 80 años. En la década de 1940, cuando España todavía se recuperaba de las cicatrices de la Guerra Civil, un fenómeno extraordinario comenzó a aterrorizar las carreteras rurales del Segrià, en la provincia de Lérida.
un vehículo que aparecía de la nada en las noches oscuras, transportando a un pasajero que desafiaba toda explicación lógica. Un pasajero que desaparecía sin dejar rastro. Un vehículo que nunca dejaba huellas. Os presentamos el caso del hombre del coche fantasma de Lérida. Durante los próximos minutos desentrañaremos los testimonios policiales olvidados, los reportes de prensa censurada y los relatos de testigos que se atrevieron a hablar de lo inexplicable. Algunos de los documentos que analizaremos no fueron desclasificados hasta 2012 por los archivos del Ministerio del Interior. Este es el caso que ni siquiera la Guardia Civil sabía cómo explicar. La España de 1940 era un país destrozado. 3 años después de que Francisco Franco ganase la guerra civil, las heridas seguían sangrando. Las carreteras españolas, especialmente las rurales, estaban peligrosas no solo por su estado deplorable, sino por la ausencia de seguridad. Los saltadores de caminos aún operaban en algunos puntos de la geografía nacional. El Segrià, la comarca donde comienza nuestra historia, es una región principalmente agrícola. Pequeños pueblos rodeados de campos de cereal, separados por carreteras sinuosas que atravesaban una soledad casi medieval. La población rural era pobre y supersticiosa. Las creencias en lo sobrenatural no eran rara avis, sino parte del tejido cultural de aquellas comunidades. El primer incidente documentado ocurrió la noche del 14 de marzo de 1941 en la carretera secundaria C25, a 3 kilómetros del pueblo de Alcoletge. Un agricultor llamado Josep Casamayó, de 58 años, conducía un viejo hispano-suiza modelo 1925 de vuelta a su casa después de una transacción comercial en Lérida capital. Según el informe policial del 15 de marzo de 1941, archivado en la comandancia de la Guardia Civil de Lérida, el declarante afirma haber visto en la carretera aproximadamente a las 21:45 horas un segundo automóvil que circulaba sin luces de posición. Al aproximarse a él para advertirle del incumplimiento de la normativa de circulación, el vehículo se detuvo abruptamente. El declarante relata que vio bajar a un hombre de mediana edad, con ropa de color oscuro, que se acercó a su ventanilla. El hombre preguntó insistentemente por la dirección a Tárrega. El declarante, intranquilizado por el comportamiento errático de este sujeto y por la carencia de alumbrado en su vehículo, decidió continuar su marcha. Sorprendentemente, poco después observó en el espejo retrovisor que el segundo vehículo, que momentos antes se hallaba a apenas 10 metros de distancia, había desaparecido completamente del horizonte visual. El declarante detuvo su vehículo y descendió con una linterna. No halló rastro alguno del automóvil anterior, ni de sus ocupantes. Este primer incidente fue archivado como posible alucinación causada por fatiga o consumo de alcohol. El informe incluía una nota que decía: el declarante negó consumo de bebidas alcohólicas, pero se recomienda tomar su testimonio con reservas dada la hora avanzada. Sin embargo, Josep Casamayó no fue el último en experimentar este fenómeno. Entre marzo y septiembre de 1941, la Guardia Civil registró 19 incidentes similares en las carreteras que rodean Lérida. Los reportes comenzaron a mostrar un patrón inquietante. Cada avistamiento ocurría entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Cada avistamiento involucraba un automóvil oscuro, imposible de identificar con precisión. Y cada vez el pasajero ejecutaba la misma acción: bajar del vehículo, acercarse a los conductores asustados y desaparecer. El segundo incidente fue reportado por Mercedes Pérez,
vendedora de verduras de Alcarrás, quien conducía un camión Pegaso hacia Lérida la noche del 8 de mayo de 1941. En su declaración ante el teniente de la Guardia Civil, Ángel Bermejo Pérez, describió: «Vi las luces de un automóvil que circulaban de forma errática, pasando de un lado de la carretera al otro, como si el conductor estuviese borracho o incapacitado. Decidí ralentizar mi velocidad por seguridad. El vehículo era largo, de color gris o azul muy oscuro. No conseguía ver claramente sus dimensiones exactas. Cuando me aproximé lo suficiente para poder observarlo mejor, desapareció. No fue que se detuvo o que giró, simplemente dejó de estar allí, como si la carretera lo hubiera tragado». El teniente Bermejo anotó en sus reportes privados, que fueron reencontrados en 1996 durante la reforma de los archivos de Lérida, una frase reveladora: «Es como si viese un fantasma que la propia realidad rechazase». A medida que los incidentes se acumulaban, comenzaron a llegar testimonios de un patrón completamente nuevo. El pasajero del vehículo fantasma había comenzado a interactuar directamente con los conductores que se detenían. El caso más documentado ocurrió el 22 de junio de 1941, cuando el cartero de Castelldans, un hombre llamado Ramón Fito, reportó un encuentro particularmente perturbador. Fito iba en su bicicleta cuando vio el coche detenerse junto a él. Según su testimonio, el hombre que descendió llevaba un traje gris anticuado, probablemente de los años 20. El hombre le preguntó: «¿Dónde está la carretera hacia Barbastro?». Fito respondió señalando hacia el norte. El hombre sonrió, se llevó la mano al sombrero, aunque Fito juraría que el hombre no llevaba sombrero cuando bajó del vehículo, y desapareció. Cuando Fito se atrevió a acercarse al coche para investigar, el vehículo arrancó sin hacer sonido alguno y se desvaneció en la noche. Lo más perturbador: 2 días después, la madre de Ramón recibió una carta postal desde Barbastro, dirigida a su hijo sin remitente, que simplemente decía: «He llegado finalmente. Gracias por la indicación». La letra en el sobre era la misma de una carta que el propio Ramón había escrito a un amigo en Barbastro 3 años atrás. La presión sobre la Guardia Civil de Lérida creció exponencialmente. No solo tenían incidentes sin explicación, sino ahora tenían ciudadanos asustados que evitaban viajar por las carreteras rurales de noche. El comercio local comenzó a sufrir. Los agricultores que necesitaban transportar sus productos temían coger las carreteras oscuras. El 3 de julio de 1941, el capitán Enrique Valenzuela, comandante de la Comandancia de Lérida en ese momento, fue llamado a Madrid para presentar su investigación ante el Ministerio de la Gobernación. Los documentos de esa reunión permanecieron clasificados como alto secreto hasta 2010. En el memorándum que Valenzuela envió a sus superiores, escribió: «Tras investigar 34 incidentes reportados en los últimos 4 meses, hemos llegado a conclusiones que, aunque inaceptables según toda lógica racional, no pueden ser ignoradas sin vulnerar nuestro deber de seguridad pública. El fenómeno exhibe características consistentes. Un vehículo que no aparece en ningún registro de matriculación de la provincia, que se desvanece instantáneamente, cuya ocupación es presenciada por testigos múltiples que no presentan signos de intoxicación, trauma mental o motivación evidente para mentir. Recomiendo encarecidamente que se establezca un protocolo especial para los viajeros nocturnos y que se incremente la vigilancia en las carreteras afectadas, no como medida paranormal, sino como precaución para evitar accidentes provocados por el pánico de conductores que hayan avistado el fenómeno». El ministerio respondió con un silencio elocuente. Ninguna medida especial fue adoptada. En su lugar, se emitió una orden confidencial para que todos los reportes subsecuentes
fueran archivados sin investigación aparente y se instruyó a los oficiales de la Guardia Civil para que desalentasen la difusión de estos relatos entre la población civil. Sin embargo, los avistamientos continuaron. El 15 de agosto de 1941, una joven maestra de escuela llamada Carme Solé reportó el encuentro más angustioso hasta ese momento. Viajaba en el autobús que hacía la ruta Lérida-Alcarrás cuando, en un punto remoto de la carretera cercano a Freguinals, el conductor detuvo el vehículo abruptamente. Los pasajeros bajaron para investigar. Había un coche volcado en la cuneta, a aproximadamente 50 metros de la carretera principal. No había recibido impacto reciente. La oxidación de las partes rotas sugería que llevaba semanas o meses allí. Pero lo más extraño era que nadie podía recordar haber visto ese coche en ese lugar en viajes previos. Cuando los pasajeros intentaron acercarse para ayudar a los posibles heridos, la carretera pareció desplazarse. Así lo describió Carme Solé. La carretera se movió ante nuestros ojos, como si fuese agua, como si los ojos nos engañasen. Algunos pasajeros intentaron correr hacia el vehículo volcado, pero no podían avanzar, como si corriesen contra una pared invisible. Otros testigos juraron que el coche volcado simplemente desapareció de la vista, reemplazado por más carretera vacía. Los 20 pasajeros del autobús bajaron confusamente. Algunos rezaban, algunos pedían al conductor que se fuera inmediatamente. Uno de ellos, un sacerdote de 70 años llamado Pere Alegre, hizo una declaración en el informe policial que ha permanecido prácticamente oculta durante décadas. Dijo: no es un coche fantasma, es un coche real cuya realidad no pertenece completamente a la nuestra. Algo entre los vivos y los muertos, algo entre el pasado y el presente. Y ese hombre en el coche no quiere nada de nosotros, solo quiere que le devolvamos a su propia realidad. El sacerdote Pere Alegre fue visitado 3 días después por inspectores de la Guardia Civil que lo presionaron para que se retractase de sus declaraciones. Alegre murió de un infarto 3 semanas después. Su diario nunca fue publicado. El fenómeno alcanzó su punto máximo entre septiembre y octubre de 1941. 37 nuevos incidentes fueron reportados en solo 6 semanas. Pero algo cambió. El patrón se alteró. El 12 de octubre de 1941, el coche fantasma fue visto simultáneamente en 2 lugares diferentes, a más de 15 kilómetros de distancia. Esto fue documentado porque 2 conductores llegaron a la comandancia de Lérida al mismo tiempo con reportes del mismo vehículo, describiendo los mismos detalles, con un margen de tiempo que hacía imposible que fuese el mismo automóvil. Además, comenzaron a reportarse incidentes donde el hombre del coche no desaparecía de inmediato. En una ocasión, un transportista llamado Miquel Font reportó que el hombre se quedó en su vehículo durante 3 minutos completos. En esos 3 minutos, según Font, el hombre simplemente miró por la ventana y lloró. Sin decir palabra, solo lloró, y luego desapareció. El 27 de octubre de 1941 se produjo el último avistamiento documentado. Un oficial de la Guardia Civil, el cabo Sebastián Romeu, fue quien protagonizó este último encuentro. Romeu estaba de patrulla nocturna en solitario en la carretera de Mollerussa cuando vio el coche. Sin pensarlo, decidió seguirlo. Fue una de las únicas ocasiones en que alguien intentó perseguir el fenómeno. Según el informe que Romeu presentó la mañana siguiente, el coche aceleró. Él también aceleró. Mantuvieron una velocidad de 65 km por hora durante exactamente 5 kilómetros. Luego, el coche giró abruptamente hacia un camino de tierra que llevaba hacia los campos y Romeu lo siguió.
En el camino de tierra, la carretera se volvió casi negra. Los faros del coche que Romeo seguía emitían una luz débil, grisácea, como si viesen a través de una niebla permanente. Romeo continuó. 30 segundos después, su coche chocó. No había nada en el camino, simplemente chocó, como si hubiese golpeado un muro invisible. Su vehículo sufrió daños significativos. Sus testigos oculares fueron los propios paramédicos que lo encontraron una hora después, inconsciente, con una contusión en la cabeza. Cuando Romeo despertó en el hospital, no podía recordar casi nada del incidente, excepto una cosa. Antes de perder la conciencia, había visto a un hombre parado ante los restos de su coche. El hombre le miraba con una expresión de infinita tristeza. Y el hombre llevaba la ropa que parecía databa de la década de 1920. Romeo fue dado de alta con un diagnóstico de golpe de calor acompañado de alucinaciones visuales. Fue transferido a otra provincia. Nunca volvió a trabajar en Lérida. Después del 27 de octubre de 1941, no hay más registros de avistamientos en los archivos oficiales. Es como si el coche fantasma simplemente hubiese cesado de existir o como si hubiese logrado finalmente aquello que perseguía. Durante décadas el caso quedó enterrado. Los archivos fueron reclasificados, movidos del lugar, prácticamente olvidados. No fue hasta 1996 cuando un historiador aficionado, llamado Joan Lach, fue dando vueltas en los archivos municipales de Lérida que el caso volvió a la luz. Lach descubrió algo que ningún investigador había notado antes. Entre los documentos sueltos de la comandancia había un recorte de periódico de 1921 procedente de La Vanguardia, que relataba un accidente de tráfico ocurrido en la misma carretera donde habrían ocurrido los avistamientos. El accidente sucedió el 18 de septiembre de 1921. Un automóvil hispano-suiza color gris había sufrido un despiste. El conductor fue identificado como Enrique Salvador Margal, un comerciante de 33 años. Salvador murió en el accidente. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Lérida el 20 de septiembre de 1921. Lo extraordinario es que el vehículo descrito en la noticia de 1921 coincidía en todos los detalles con la descripción del coche fantasma 20 años después. Más aún, un documento adicional encontrado por Lach mostraba una fotografía de Enrique Salvador. La fotografía mostraba a un hombre de mediana edad, con expresión seria, vistiendo un traje gris. El mismo traje que múltiples testigos describieron en el hombre del coche fantasma. ¿Coincidencia? ¿O era posible que durante 20 años el espíritu de Enrique Salvador hubiese estado conduciendo por las mismas carreteras donde perdió la vida, buscando algo, buscando ayuda, buscando volver a casa? El archivo de Joan Lach, que incluía estos descubrimientos, fue publicado en una revista local de historia en 1998, en una edición de solo 300 ejemplares. Prácticamente nadie lo leyó. 84 años después de los últimos avistamientos documentados, el caso del hombre del coche fantasma de Lérida sigue sin explicación. La ciencia moderna tiene poco que ofrecernos. Los escépticos pueden atribuir los incidentes a alucinaciones colectivas, a sugestionabilidad de una población traumatizada por la guerra civil, a intoxicación, a mala iluminación nocturna. Pero varias cosas permanecen inquietantes. Primero, la consistencia. 37 incidentes independientes, reportados por testigos que no se conocían entre sí, que describían detalles idénticos. Esto no ocurre por casualidad. Segundo, la documentación. Todos estos incidentes fueron oficialmente registrados por la Guardia Civil y no son rumores o historias de café. Son testimonios bajo juramento de oficiales de seguridad entrenados en la observación. Y tercero, la conexión histórica.
el descubrimiento de que Enrique Salvador murió en el mismo lugar, 20 años antes, conduce la mente hacia ciertas conclusiones incómodas. Existe una frase del teniente Bermejo que permanece en mis pensamientos y que creo captura la esencia de este misterio. Es como si viese un fantasma que la propia realidad rechazase. ¿Qué ocurre cuando un alma no puede descansar? ¿Qué ocurre cuando la muerte no es suficientemente definitiva? ¿Qué ocurre cuando la carretera misma se convierte en el purgatorio? Si alguno de vosotros ha conducido por las carreteras rurales del Segriá, especialmente en las noches oscuras, quizá entienda por qué los lugareños locales hablan en susurros sobre ciertos trayectos, porque algunos conductores prefieren esperar al amanecer. Si alguno de vosotros ha visto en esa franja borrosa entre la vigilia y el sueño un coche gris que parece pertenecer a otra época, un hombre que conduce sin destino, una figura gris buscando eternamente lo que perdió hace casi un siglo, quizás ahora entienda que no está solo. Y quizás, solo quizás, el coche siga circulando, esperando, buscando. Porque algunas personas nunca llegan realmente a casa, y algunos caminos nunca terminan realmente. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon Weißes. Hay sucesos que apenas se encuentran y cuando lo hacen parecen llegar desde otra dimensión. Escucha ahora los ecos de lo inexplicable. Una tragedia estremeció la madrugada del 6 de diciembre de 2025 en Soulsville, un barrio de Pretoria, en Sudáfrica, cuando al menos 3 hombres armados irrumpieron en un bar clandestino y comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra los clientes. Al menos 12 personas murieron y 13 resultaron heridas en el ataque, según informes oficiales, y entre las víctimas se encontraban 3 menores de edad. La policía señaló que no se conocía un motivo claro detrás del ataque y se desplegó un operativo para tratar de capturar a los sospechosos. Este suceso se enmarca en un contexto preocupante para Sudáfrica, un país con una de las tasas de homicidios más altas del mundo. El número de homicidios diarios, alimentado en gran parte por el uso de armas ilegales, ha sido una constante problemática en la región. El 27 de diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca dictó un veredicto histórico en la denominada megacausa Zona 5 al condenar a 31 exmilitares y policías por crímenes de lesa inmunidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Los delitos enjuiciados incluyeron secuestros, torturas, desapariciones forzadas, homicidios, robo de bebés y abusos sexuales contra 333 víctimas en el sur de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. De las condenas, 16 fueron a prisión perpetua, mientras que otros responsables recibieron penas de hasta 7 años de cárcel. Este juicio fue uno de los más extensos del país, acumulando años de testimonios, pruebas y reclamos de justicia de parte de sobrevivientes y familiares. Para muchos, este fallo no solo representa justicia penal, sino también un reconocimiento formal del alcance del terrorismo de Estado en Argentina,
donde cientos de personas fueron víctimas de organizaciones represivas con apoyo estatal. La conocida desaparición y asesinato de Arlene Fraser, una madre de 2 hijos que desapareció en 1998 tras dejar a sus hijos en la escuela en Elgin, Escocia, vuelve a estar en foco mediático por un nuevo documental de 2 partes producido por la serie Murder Case de la BBC. El caso, que se remonta a más de 2 décadas, ha sido uno de los que más ha frustrado a investigadores y a la comunidad. El cuerpo de Arlene nunca fue encontrado, aunque su esposo, Nat Fraser, fue finalmente condenado por un asesinato tras un prolongado proceso judicial lleno de idas y venidas. La producción incluye entrevistas con familiares, expertos legales y retrata la incansable lucha de la hermana de Arlene, Carol Gillis, por mantener el caso vivo en la memoria pública. También aborda las reformas legales en Escocia sobre los casos de asesinato sin cuerpo, intentando arrojar luz sobre cómo el sistema judicial puede adaptarse a pruebas más complejas y escasas. Estáis escuchando el Ejército de los Tristes. John Justin Bunting nació lejos del frío de Snowtown, en un suburbio obrero de Queensland, donde el cemento agrietado y las casas bajas parecían disimular mejor que nadie los gritos de puertas para adentro. De niño, sus vecinos lo describían como un chico tranquilo, incluso simpático, pero algo en él se torció pronto. A los 8 años, según se contaría después, fue agredido y abusado por un conocido de su hermano mayor, un episodio que no solo le dejó cicatrices invisibles, sino una rabia sorda contra todo aquello que identificó para siempre con la palabra monstruo. Como si el cuerpo se negara a completar el cuadro, Bunting nació además sin sentido del olfato. No percibía la podredumbre, la sangre seca ni la suciedad, que años más tarde impregnarían su entorno. En la adolescencia, esa furia comenzó a expresarse primero donde menos alarma generaba, en los animales. Un perro, el Terrier Bulldog de unos amigos con los que se alojaba, fue una de sus primeras víctimas conocidas. Lo mató sin remordimiento, y después siguieron gatos y otros perros, a los que cazaba, golpeaba o despellejaba con una frialdad casi metódica. A ojos de los demás, era solo crueldad juvenil. Para Bunting era un ensayo silencioso, una forma de domesticar la idea de que la vida ajena podía pagarse con un gesto, y sobre todo, de que ese gesto podía convertirse en hábito. A comienzos de la década de los 90, Bunting se instaló en el sur del país, en los alrededores de Adelaide, en barrios como Salisbury North y más tarde Murray Bridge, zonas atravesadas por el desempleo, la pobreza y una sensación pegajosa de abandono. Allí fue tejiendo su pequeño círculo de confianza. Hombres resentidos, dependientes de subsidios, adictos, jóvenes vulnerables que encontraban en él algo parecido a un líder, a un amigo mayor que hablaba sin filtro contra pederastas, pervertidos y homosexuales, a los que culpaba de todos los males. No se veía a sí mismo como un asesino en gestación, sino como un depurador del entorno,
alguien dispuesto a hacer lo que, según él, las autoridades no querían ver ni castigar. Su primera víctima reconocida, Clinton Tracy, tenía 22 años cuando cruzó el umbral de la casa de Bunting en agosto de 1992. Había sido invitado para una visita social, una noche que sobre el papel no debía pasar de unas cervezas y una conversación sin importancia. Bunting lo acusó de ser pedófilo, lo apodó Happy Pants, con un desprecio burlón, y el encuentro terminó con el joven golpeado brutalmente con una pala en medio del salón, el cráneo destrozado, mientras el televisor seguía encendido en segundo plano. 2 años más tarde, el cuerpo apareció en una tumba poco profunda en Lower Light, pero nadie lo vinculó de inmediato a aquel hombre de voz tranquila que seguía moviéndose discretamente por las calles del norte de Adelaide. Con el paso de los años, Bunting dejó de ser únicamente un agresor solitario para convertirse en el eje de un pequeño submundo. A su alrededor se agruparon figuras como Robert Wagner y el joven James Blasakis, medio hermano de una de las parejas de Bunting, además de otros colaboradores que fluctuaban según la época y la conveniencia. En las cocinas grasientas de las casas que compartían, entre cigarrillos, radios encendidas y discusiones sobre quién era degenerado o parasitario, Bunting alimentaba un discurso obsesivo contra supuestos pedófilos y homosexuales, mezclado con un profundo desprecio a quienes recibían ayudas estatales, sin a su juicio merecerlo. Ese discurso no se quedaba en palabras, era el guión justificativo de lo que se vendría. Las víctimas siguientes fueron casi siempre personas conocidas, vecinos o conocidos de conocidos, hombres a los que señalaba como abusadores, pervertidos o sencillamente como desperdicio. Algunas, como Ray Davis y Barry Lane, se movían en el entorno de la comunidad gay local. Otras, como Gavin Porter, eran amigos o inquilinos que convivían con el grupo y cuya vulnerabilidad, una adicción, una dependencia económica, lo convertía en objetos fáciles. Bunting no solo mataba, los degradaba, les robaba las prestaciones sociales, imitaba sus voces para seguir cobrando sus ayudas y a veces se regodeaba recordándolos por motes crueles, como si el apodo fuera la lápida definitiva. La violencia no era rápida ni limpia. En no pocos casos, las víctimas eran torturadas, insultadas y humilladas antes de morir, mientras los agresores compartían la escena como si se tratara de un ritual colectivo. Bunting, que había pasado años acostumbrado su mirada a la sangre de los animales, parecía inmune al sufrimiento humano. Ordenaba, supervisaba, participaba y en ocasiones imponía detalles macabros como poner música a todo volumen, un álbum de rock que repetía obsesivamente, para que los gritos quedaran atrapados en las paredes y no en los oídos de los vecinos. La casa, el garaje o el cobertizo se convertían por unas horas en un quirófano de odio donde no se buscaba extirpar nada, sino destruir por completo. Con cada muerte, el grupo fue perfeccionando su logística. Algunos cuerpos se enterraban en patios traseros, bajo la tierra reseca de Salisbury North, tan cerca de la vida cotidiana que los niños podían jugar, sin saberlo, sobre los restos de alguien que había sido visto en la calle hacía apenas unas semanas. Más tarde, cuando las desapariciones empezaron a acumularse y el miedo a ser descubierto se mezcló con la necesidad de almacenar pruebas, Bunting y uno de sus socios alquilaron una vieja sucursal bancaria abandonada en Snowtown, a unos 140 kilómetros al norte de Adelaide. En la bóveda, donde antes se guardaba dinero, colocaron barriles de plástico rellenos de ácido y cuerpos desmembrados, como si la seguridad de la cámara pudiera seguir protegiendo aquello que escondían. El olor, que para Bunting no existía, sí era real para los demás. Vecinos, empleados y visitantes eventuales notaban una pestilencia pesada, dulzona y metálica, que se pegaba en la ropa, pero nadie imaginaba que tras la puerta reforzada
de una antigua entidad bancaria reposaban restos humanos. Los barriles se fueron multiplicando hasta contener 8 cuerpos. Otros 2 yacían, olvidados a medias, en un jardín de Salisbury North, y las conexiones entre las desapariciones, los cobros de subsidios que seguían registrándose y ciertos movimientos extraños en cuentas bancarias comenzaron a llamar la atención de la policía. El hilo que tiró el entramado fue en parte la desaparición de Elizabeth Haydon, una de las últimas víctimas, cuyo hermano insistió ante las autoridades hasta que la historia dejó de poder ignorarse. Las pesquisas llevaron a Snowtown, al banco alquilado, a la bóveda. Cuando los agentes finalmente forzaron la puerta y se encontraron con la hilera de barriles, la escena rompió cualquier expectativa. No era un crimen aislado, ni siquiera una serie de homicidios dispersos, sino una colección congelada de cuerpos, huesos y tejidos en diversos estados de descomposición. Aquella visión marcaría para siempre la memoria criminal de Australia. El arresto de Bunting, Wagner, Blasakis y otros implicados se produjo poco después, en mayo de 1999. Bunting no se derrumbó ni intentó escapar. Para entonces, su papel de líder estaba tan asentado que parecía saber que la historia solo podía terminar de una manera. El proceso judicial que siguió fue uno de los más largos y costosos de la historia de Australia Meridional. Un desfile de peritos, testigos y pruebas que poco a poco fue reconstruyendo los años de torturas, asesinatos y robos de identidad que quedaban detrás de aquellas 11 muertes confirmadas. En septiembre de 2003, el veredicto selló la leyenda negra que ya circulaba por la prensa. John Justin Bunting fue declarado culpable de 11 asesinatos y condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. El juez lo describió, junto con su principal cómplice, como alguien en el negocio de matar por placer, incapaz de cualquier rehabilitación real. Para la opinión pública, Bunting pasó a ser algo más que un nombre. Se convirtió en el rostro de los asesinatos de Snowtown, el asesino de los cuerpos en los barriles, el hombre que trasladó su odio infantil hacia los abusadores hacia una cruzada homicida en la que muchos inocentes quedaron atrapados bajo una etiqueta que él mismo les imponía. Hoy, encerrado en prisión, sigue siendo un punto ciego moral en la historia reciente de Australia. Un hombre sin olfato que no percibía la corrupción física que lo rodeaba, pero que supo detectar en los márgenes del sistema a los más vulnerables para convertirlos en víctimas de una venganza que decía no ser suya, sino de una sociedad ciega. Mientras tanto, Snowtown, con su pequeño banco y su bóveda convertida en osario, continúa intentando desprenderse de un nombre que para millones de personas ya no evoca un lugar en el mapa, sino la metáfora más cruda de hasta dónde puede descender una comunidad cuando la ira, el prejuicio y la impunidad se mezclan en un mismo cuerpo. Imaginemos por un momento la madrugada del 3 de diciembre de 1984. En la ciudad de Bhopal, en el estado de Madhya Pradesh, en la India, mientras más de 1 millón de personas dormían tranquilamente en sus hogares, algo catastrófico estaba a punto de ocurrir. Una nube silenciosa, invisible e imparable comenzaría a expandirse sobre la ciudad. Para el amanecer, miles de personas estarían muertas.
Decenas de miles más estarían mutiladas, ciegas o sufriendo dolores insoportables. 40 años después, ese día sigue siendo recordado como el peor desastre industrial de la historia moderna. Hoy, en esta sección, os invito a conocer la historia del desastre de Bhopal, cómo sucedió, por qué sucedió y cómo sus consecuencias continúan devastando a miles de personas en la actualidad. Preparaos para una historia de negligencia corporativa, de decisiones empresariales que priorizaron las ganancias sobre la vida humana y de una comunidad que 4 décadas después aún sigue luchando por justicia. Para entender el desastre de Bhopal, primero necesitamos comprender qué era la planta química donde ocurrió todo. En el año 1969, la multinacional estadounidense Union Carbide Corporation decidió construir una fábrica de pesticidas en Bhopal. La empresa eligió esta ciudad porque estaba estratégicamente ubicada en el centro de la India, con buenas conexiones de transporte. Además, Union Carbide pensaba que había un enorme mercado potencial en India para sus productos de control de plagas. La planta producía varios pesticidas con nombres comerciales como Sevin, Temic y Servidol. El proceso de fabricación dependía de un químico extremadamente peligroso llamado isocianato de metilo. Este gas es tan tóxico que puede causar daños graves con apenas una pequeña exposición. Por eso, la planta necesitaba sistemas de seguridad sofisticados para almacenar y manejar de forma segura. Sin embargo, hay un detalle importante. La compañía estadounidense Union Carbide Corporation poseía el 50,9% de la filial india Union Carbide India Limited. Esto significa que aunque la planta estaba en la India, estaba bajo el control directo de los directivos estadounidenses. El gobierno indio y bancos controlados por el Estado poseían el porcentaje restante, pero la responsabilidad operativa recaía sobre la matriz estadounidense. Desde el inicio hubo un problema fundamental. La planta en Bhopal nunca fue tan rentable como la empresa esperaba. Los agricultores indios, que enfrentaban sequías e inundaciones, simplemente no podían permitirse comprar los pesticidas caros de Union Carbide. Para la década de los 80, la planta estaba siendo un fracaso financiero. Produjo menos de lo que se esperaba y perdía dinero constantemente. Cuando una empresa pierde dinero, ¿qué hace típicamente? Intentar reducir gastos. Y eso fue exactamente lo que Union Carbide decidió hacer. La empresa formó lo que se conocía como el Bhopal Task Force, una iniciativa específica para hacer que la planta fuera más rentable. Pero en lugar de invertir en mejoras o en una nueva tecnología, decidieron hacer lo opuesto, reducir drásticamente los gastos en seguridad y mantenimiento. Algunos de los recortes fueron particularmente alarmantes. El sistema de refrigeración del tanque MIG, que era crucial para mantener el químico a una temperatura segura, fue apagado completamente durante 3 meses para ahorrar dinero en electricidad. Este acto por sí solo fue catastrófico, porque el MIG se volvió inestable a temperaturas altas. Pero había más problemas. La planta estaba llena de sistemas de seguridad que simplemente no funcionaban. Imaginaos esto. La planta tenía 6 sistemas de seguridad diferentes, todos diseñados como capas de protección para prevenir una fuga tóxica. Pero en la noche del 2 de diciembre de 1984, ninguno de esos 6 sistemas estaba operativo. Ninguno. El primero era la torre de antorchas, que debería haber quemado el gas tóxico antes de que se liberara a la atmósfera. Estaba desconectada. En segundo, era el depurador de gas de ventilación, un dispositivo que debería neutralizar
los gases tóxicos usando una solución cáustica. Estaba fuera de servicio y sin la solución cáustica necesaria. El tercer sistema era una cortina de agua, diseñada para rociar y diluir el gas. No funcionaba. El cuarto era una válvula de presión. Estaba defectuosa y perdía. El quinto era un tanque de desbordamiento para capturar escapes, pero ya contenía el MIG de fugas anteriores. Y el sexto, nuevamente, era el sistema de refrigeración, que había sido apagado para ahorrar dinero. Con 6 sistemas de seguridad inoperativos, la planta se convirtió en una bomba de tiempo. Además de esto, la planta enfrentaba graves problemas de mantenimiento. Las tuberías estaban corroídas, los manómetros que miden la presión en los tanques no funcionaban correctamente. De hecho, un manómetro crucial que medía la presión en el tanque número E610, el tanque más grande del MIG, había estado roto durante aproximadamente una semana. En lugar de repararlo, los trabajadores simplemente usaban otros tanques para medir la presión. Pero esto significaba que nadie sabía con precisión qué estaba pasando dentro del tanque E610. También había un problema más grave, un jumper line, una tubería de derivación que había sido instalada en mayo de 1984 por ingenieros estadounidenses como una solución económica a un problema de mantenimiento. Esta tubería de derivación conectaba una válvula de alivio a una válvula de ventilación de presión. Parecía simple, pero tenía una consecuencia fatal. Permitía que el agua de las operaciones normales de lavado pasara entre las dos válvulas, y si la válvula de presión fallaba, el agua podría entrar directamente al tanque MIG. El mantenimiento de la planta también se había deteriorado drásticamente. Originalmente, la planta tenía 12 operadores trabajando con MIG, pero para 1984 solo 6 permanecían. El personal supervisor también se había reducido a la mitad, y en el turno nocturno no había supervisor de mantenimiento asignado. Las lecturas de instrumentos que originalmente debían tomarse cada hora, ahora se tomaban solo cada 2 horas. Si algo iba mal durante esas 2 horas, nadie podría darse cuenta a tiempo. Eran alrededor de las 11:30 de la noche del 2 de diciembre de 1984. Un operador en la planta notó una pequeña fuga en la unidad de almacenamiento de MIG que causaba irritación ocular. Esto pareció ser algo relativamente menor, una fuga común que había ocurrido varias veces antes. Pero lo que el operador no sabía, lo que nadie sabía, era que algo más grave estaba ocurriendo detrás de las escenas. En algún momento durante la noche, mientras los trabajadores estaban intentando limpiar o desatascar la tubería, el agua entró en el tanque E610. Los registros exactos de cómo sucedió esto nunca fueron completamente claros, pero todo apunta al jumper line, esa tubería de derivación de bajo coste. El agua, aproximadamente de 500 a 1000 litros, entró en contacto con el MIG. Lo que sucedió a continuación fue una reacción química descontrolada. Cuando el agua toca el MIG, inicia una serie de reacciones químicas complejas, hidrólisis y policondensación. Estas reacciones son altamente exotérmicas, lo que significa que generan calor masivo. El tanque comenzó a calentarse rápidamente. La presión dentro del tanque comenzó a subir, y el sistema de refrigeración, recordemos, había estado apagado durante 3 meses. La presión subió de 0,14 a 3,8 bares. Luego siguió subiendo. El tanque, con sus paredes de acero y recubierto con una carcasa de hormigón, comenzó a expandirse bajo el calor y la presión extremos. A las 12:30 de la madrugada, el disco de ruptura, un dispositivo de seguridad de última línea, finalmente se rompió. Esto activó una alarma en la planta.
Cuando la presión alcanzó su punto máximo, alrededor de los 13,79 bares y una temperatura de 200 grados Celsius, la carcasa de hormigón que rodeaba el tanque no pudo contener más. El tanque se rajó, y cuando se rajó, una enorme nube de gas tóxico fue expulsada hacia la atmósfera. La nube contenía no solo mic puro, sino una mezcla mortífera de químicos, isocianato de metilo, cianuro de hidrógeno, monometilamina y otros compuestos. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando en la planta sonó la alarma. 20 trabajadores estaban presentes en el lugar. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, evacuaron la planta en dirección opuesta al viento. Pero para los residentes de Bhopal que vivían alrededor de la planta, no hay lugar donde escapar en medio de la noche. Aproximadamente 500.000 de personas vivían en las áreas cercanas a la fábrica, muchas en asentamientos precarios justo al lado del perímetro de la planta. Cuando la nube tóxica se liberó, la brisa nocturna la dirigió directamente hacia estos vecindarios densamente poblados. Las personas se despertaban gritando, sus ojos ardían como si estuvieran en fuego, sus pulmones se cerraban, no podían respirar. El gas era inodoro e incoloro al principio, pero sus efectos eran inmediatos y devastadores. La gente describía la sensación como si alguien hubiera derramado pimienta ardiente en sus ojos y garganta. Las calles de Bhopal se convirtieron en un caos absoluto. Personas corrían en cualquier dirección, algunas ciegas porque el gas les había quemado los ojos. Otras se desplomaban en las calles. Madres llevaban a sus hijos fallecidos en brazos. Los hospitales fueron abrumados instantáneamente. No había suficientes camas, no había suficientes médicos, no había antídotos conocidos. Lo peor es que los funcionarios del hospital inicialmente no sabían qué hacer. No sabían exactamente qué químico estaban tratando. Union Carbide proporcionó información limitada. Se dice que incluso dijeron que el gas era relativamente inofensivo, cuando en la realidad era todo lo opuesto. En los primeros días, los números son incomprensibles. Los trabajadores municipales tuvieron que recoger cuerpos de las calles usando sus propias manos. Los carros se necesitaban para transportar a los muertos a fosas comunes o a lugares de cremación masiva. Los encargados de estos trabajos mortuorios hablan de haber movido al menos 15.000 cuerpos en los primeros días. Algunos estimaban que los números eran aún más altos. La cifra oficial del gobierno dice que 2.259 personas murieron inmediatamente, pero sobrevivientes y activistas, basándose en el número de sudarios vendidos en la ciudad, argumentan que al menos 8.000 personas murieron en la primera semana. Algunos números sugieren que entre 8.000 y 10.000 personas murieron en los primeros 3 días solamente. Más allá de los números inmediatos, la cifra total es aún más desgarradora. Se estima que más de 22.000 personas han muerto desde entonces como resultado directo de la exposición al gas, y 500.000 a 570.000 personas fueron expuestas a niveles peligrosos del gas tóxico. Pero el horror de Bhopal no fue solo lo que sucedió esa noche. Los efectos duraron décadas. Algunas personas nunca se recuperaron. Muchos sobrevivientes desarrollaron problemas respiratorios crónicos y permanentes. Sus pulmones quedaron cicatrizados. Tenían dificultad para respirar el resto de sus vidas. Otros quedaron ciegos o parcialmente ciegos debido al daño a sus ojos. Otros experimentaron daño neurológico severo. Un aspecto particularmente cruel del desastre es que sus efectos fueron transgeneracionales. Muchos de los niños nacidos de madres que fueron expuestas al gas nacieron con defectos congénitos. Algunos nacieron prematuramente, otros con malformaciones. Algunos simplemente murieron pocas semanas después de nacer.
Los investigadores descubrieron que el daño de la exposición al MIC no se limitaba solo a los pulmones y los ojos. El gas había cruzado la barrera pulmonar y entrado en el torrente sanguíneo. Los sobrevivientes sufrieron desproporcionadamente. Muchos desarrollaron problemas de salud reproductiva. Hubo un aumento dramático en abortos espontáneos y en nacimientos de bebés muertos. Las mujeres que lograron dar a luz frecuentemente veían a sus hijos sufrir de problemas de salud. Algunos murieron poco después de dar a luz. Las historias individuales son desgarradoras. Una sobreviviente llamada Rayak tenía solo 3 años durante el desastre. Ella y sus hermanas fueron expuestas al gas. Todas sobrevivieron inicialmente, pero los efectos fueron devastadores. Su madre desarrolló fibrosis pulmonar. Una de sus hermanas, que tenía solo 2 años durante el desastre, desarrolló insuficiencia renal crónica y necesitaba diálisis varias veces a la semana. Otra hermana murió de insuficiencia renal a los 24 años, dejando atrás 2 hijas, una de las cuales nació con defectos de nacimiento graves. El hermano mayor de Rayak, cuya visión fue afectada por el gas, intentó hacer una reparación eléctrica a los 15 años, pero no podía ver adecuadamente. Fue electrocutado y murió. La familia de Rayak, como tantas otras, fue destruida. Sus padres no podían trabajar por sus problemas de salud. Rayak tuvo que dejar la escuela en 8º grado para ayudar a mantener a la familia. Los números de salud pública son igualmente alarmantes. Un 95% de la población afectada, aproximadamente 531.000 personas, fue diagnosticada con alguna condición de salud física o mental. Más de 100.000 sobrevivientes desarrollaron trastornos respiratorios crónicos inducidos por la exposición. Entre el 25 y el 30% de los sobrevivientes desarrolló enfermedades neurológicas y mentales como consecuencia del desastre. Y la contaminación no se detuvo con el aire. El sitio de la planta fue abandonado durante años, con toneladas de residuos tóxicos enterrados y descuidados. Esto contaminó el suministro de agua subterránea de Bhopal. Las personas que bebían agua de pozos cerca de la planta antigua estaban ingiriendo toxinas. Esto ha causado un daño adicional a la salud durante 4 décadas. Incluso ahora, en 2026, más de 40 años después del desastre, se estima que una persona muere diariamente en Bhopal como resultado directo de los efectos del desastre. Una muerte por día, cada día, durante más de 4 décadas. Cuando sucedió el desastre, fueron tomadas medidas legalmente inmediatas. La Oficina Central de Investigación de la India, equivalente al FBI estadounidense, acusó a los directivos principales de Union Carbide, incluyendo al CEO Warren Anderson, de homicidio culposo y otros delitos graves. Warren Anderson era el presidente y CEO de Union Carbide en ese momento. Había sido uno de los miembros del Comité de Gestión Selecto que aprobó el proyecto de MIC en Bhopal en los años 70. Como CEO, fue directamente responsable de las decisiones de seguridad en la planta. Él aprobó y ratificó los estándares más bajos de diseño, seguridad y operaciones en Bhopal en comparación con las plantas de Union Carbide en los Estados Unidos, especialmente en comparación con la planta del Institute en West Virginia. Anderson voló a Bhopal el 7 de diciembre, apenas 4 días después del desastre. Fue arrestado inmediatamente y puesto bajo arresto domiciliario, pero luego fue liberado bajo fianza y permitido que se fuera del país. Anderson prometió regresar para enfrentar los procedimientos legales, pero nunca regresó. En 1989, Union Carbide Corporation pagó $470 millones, equivalente a aproximadamente 1.200 millones en dinero de hoy, como un acuerdo fuera de los tribunales para resolver los litigios derivados del desastre.
Pero este acuerdo también incluyó la dimisión de todos los cargos penales contra la corporación y sus ejecutivos. Warren Anderson fue declarado fugitivo de la justicia en 1992 por no presentarse en los procedimientos judiciales. Una solicitud formal de extradición fue emitida en 2003, pero los Estados Unidos se negaron a extraditarlo, argumentando que no había suficiente evidencia. Anderson nunca enfrentó un juicio. Murió en 2014 a los 92 años, sin nunca haber sido juzgado o condenado por su responsabilidad en lo que fue considerado el peor desastre industrial de la historia moderna. Para los sobrevivientes, esta fue otra injusticia. El CEO responsable de permitir y aprobar los recortes de seguridad que llevaron al desastre nunca fue castigado. 40 años después, el legado del desastre de Bhopal sigue siendo visible en las calles de la ciudad. Hay clínicas especializadas creadas específicamente para tratar a los afectados por el desastre. La clínica Sambhavna, fundada en 1996 por sobrevivientes y activistas, es una de las instituciones más importantes. Atiende de forma gratuita a miles de sobrevivientes del gas y personas afectadas por la contaminación del sitio. Pero la necesidad aún supera la capacidad. Las consecuencias del desastre siguen siendo desiguales. Las mujeres y los niños sufrieron de manera desproporcionada. Las comunidades que ya eran pobres antes del desastre fueron empujadas aún más profundamente hacia la destitución. En muchas familias, el principal sostén económico murió o se enfermó demasiado para trabajar. Los sobrevivientes y activistas han continuado presionando por justicia. Han argumentado que la corporación Union Carbide, ahora una subsidiaria de Dow Chemical, sigue siendo responsable por la contaminación del sitio. Han solicitado que se limpie el sitio y se compense adecuadamente a los afectados. Pero estos esfuerzos han enfrentado una resistencia significativa de las corporaciones involucradas. El desastre de Bhopal también ha tenido un impacto cultural y político duradero. Ha servido como un recordatorio permanente de los peligros de la falta de regulación industrial en países en desarrollo. Ha generado debates sobre si las corporaciones multinacionales deben ser mantenidas bajo los mismos estándares de seguridad, sin importar dónde operen. Ha mostrado cómo la búsqueda de ganancias puede estar por encima de consideraciones de seguridad humana. El desastre de Bhopal del 3 de diciembre de 1984 fue un punto de inflexión en la historia industrial mundial. Fue un recordatorio brutal de que los sistemas de seguridad existen por una razón, que los recortes de costes en seguridad tienen consecuencias humanas reales y profundas, que las corporaciones tienen responsabilidades que van más allá de sus ganancias. El desastre de Bhopal nos enseña lecciones amargas pero vitales. Nos enseña que la negligencia corporativa, la búsqueda de ganancias sobre la seguridad y la falta de regulación rigurosa pueden tener consecuencias catastróficas. Nos enseña que incluso décadas después, los efectos pueden seguir reverberando a través de generaciones. Es un desastre que no debería ser olvidado. Es un desastre que merece ser recordado no solo como un evento histórico, sino como una lección sobre cómo la negligencia, la avaricia y la falta de responsabilidad corporativa pueden cambiar y destruir innumerables vidas.
Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por llegar hasta aquí y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejarnos un me gusta y un comentario en iVoox. En esta ocasión, como la semana pasada, he escogido una canción del artista musical Fatherhead titulada Move Harder. La canción parece representar un estado emocional intenso y visceral, más que contar una historia literalmente. Es un tema fuertemente atmosférico que celebra la energía cruda, la atracción y el deseo de escapar hacia experiencias más profundas, sensuales o liberadoras en un entorno de club o vida nocturna. Su propósito es evocar sensaciones intensas, liberación, atracción, energía oscura y hedonismo en un contexto urbano y futurista. Funciona tanto como una canción de club como una metáfora de empujar límites personales. De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas os espero el jueves en un programa especial sobre el misterio del satélite Black Knight. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene como siempre en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, sed felices y disfrutad de la semana. Chao.